¿Qué harías si un día descubrieras que tu vida entera es una mentira? Que cada recuerdo, cada decisión, cada parte de tu identidad fue manipulada. Sofía Montenegro vivía en la sombra de una verdad que le arrebataron, pero ahora ha recuperado su memoria y no piensa detenerse hasta destruir a quienes la traicionaron. Lo que está a punto de escuchar cambiará su forma de ver la realidad. Bienvenidos a una historia de conspiración, traición y venganza. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Eso nos motiva a seguir trayéndote historias impactantes, llenas de misterio y drama. Ahora sí, prepárate para adentrarte en esta trama intensa. ¡Vamos con la historia! Las luces de la ciudad titilaban en la distancia, un reflejo de la vida acelerada que no se detenía por nadie. En el corazón de Madrid, Sofía caminaba apresurada por la acera, sus tacones resonando contra el pavimento húmedo. Su mundo estaba cuidadosamente organizado. Cada día una repetición meticulosa de trabajo, responsabilidades y compromisos. Como abogada en ascenso, su carrera en el prestigioso bufete de abogados era su máxima prioridad. Todo en su vida era controlado, meticulosamente calculado. Pero aquella noche, un detalle insignificante alteró su rutina. Mientras revisaba su teléfono, una notificación apareció en la pantalla. Un número desconocido con un mensaje breve. Nos vemos en la estación. No preguntes nada. Un escalofrío recorrió su espalda. El mensaje quedó en su mente como una sombra persistente. No respondía a ninguna lógica. Quizás un error, un mensaje enviado a la persona equivocada. Pero había algo en aquellas palabras que la inquietaba. A pesar de su naturaleza racional, la curiosidad la venció. Esa noche, después de una larga jornada en la oficina, en lugar de ir directamente a casa, Sofía se desvió hacia la estación de tren más cercana. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero su instinto le decía que algo importante estaba a punto de suceder. La estación estaba casi vacía. El último tren nocturno, a punto de partir. Las luces fluorescentes parpadeaban débilmente, proyectando sombras inciertas sobre los andenes. Sofía avanzó lentamente, observando a su alrededor. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre de apariencia intrigante, apoyado contra una columna, fumando un cigarro con aire pensativo. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella por un instante, una conexión efímera pero intensa. Sofía sintió un extraño reconocimiento, como si aquel desconocido no lo fuera del todo. Él no habló al principio, simplemente la observó con una expresión indescifrable. Finalmente, apagó su cigarro contra la baranda de metal y dio un paso hacia ella. «No deberías estar aquí», murmuró con voz profunda. Aquella afirmación solo avivó más su curiosidad. «¿Quién eres?», preguntó Sofía manteniendo la distancia. El desconocido sonrió con una melancolía palpable. «Solo alguien que intenta corregir un error del pasado». Las palabras dejaron a Sofía sin respuesta. Todo en la situación era extraño. ¿Por qué ella? ¿Por qué esa estación en particular? Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, un ruido metálico en la distancia interrumpió el momento. El desconocido miró hacia un costado y su expresión cambió. «Tienes que irte. Ahora». Su tono era serio, casi una orden. Pero en lugar de obedecer, Sofía se quedó en su lugar. Quería respuestas. Lo que no sabía era que, al quedarse, acababa de cruzar una línea invisible. Una línea que la arrastraría a un mundo de secretos, peligro y decisiones imposibles. La noche madrileña se extendía con su velo de luces y sombras, pero en la mente de Sofía solo había preguntas sin respuestas. Caminaba con pasos firmes por la estación, su mente dividida entre la prudencia y la necesidad incontrolable de entender. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué parecía conocerla sin que ella recordara su rostro? Todo en su vida había sido cuidadosamente planeado hasta ese instante, y sin embargo, algo en aquella mirada oscura la había inquietado profundamente.
Cuando llegó a su apartamento, la sensación de inquietud no la abandonó. Encendió las luces, dejó su bolso sobre la mesa y se sirvió una copa de vino mientras repasaba los detalles de la noche. No tenía sentido, no tenía lógica, pero una parte de ella, la que siempre había reprimido en su constante búsqueda de estabilidad, la empujaba a querer más. Fue entonces cuando su teléfono vibró nuevamente sobre la mesa. Mismo número, mismo mensaje. No preguntes nada. Sofía sintió que su respiración se aceleraba. Esta vez, sin pensarlo, respondió. ¿Quién eres? No hubo respuesta inmediata. Se mordió el labio inferior, sintiéndose ridícula por haberse dejado llevar por el impulso. Pero justo cuando iba a apagar el teléfono, la pantalla se iluminó con una nueva notificación. Nos conocemos, o al menos, solíamos conocernos. El mensaje hizo que un escalofrío recorriera su espalda. No podía ser cierto. ¿Cómo alguien podía afirmar conocerla sin que ella tuviera memoria alguna de él? Entonces, como si su subconsciente despertara de un letargo, una imagen fugaz apareció en su mente. Un parque. Una tarde lluviosa. Risas. Un rostro borroso, difuminado por el tiempo. Era posible que estuviera olvidando algo importante de su propio pasado. Su corazón latía con fuerza mientras se sentaba en el sofá y trataba de concentrarse. Buscó en su memoria, forzando su mente a recuperar fragmentos de algo que no sabía que había perdido. Y entonces, recordó. Un nombre. Alejandro. No sabía por qué, pero al pronunciarlo en su mente, una oleada de emociones la envolvió. No era un recuerdo claro, sino una sensación, una certeza inquietante de que aquel nombre significaba más de lo que podía entender en ese momento. Antes de que pudiera seguir pensando, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje diferente. Si recuerdas, sabrás por qué no podemos hablar de esto. Sofía sintió un nudo en la garganta. Ahora ya no era solo curiosidad, era un enigma personal, un eco de un pasado que había sido enterrado sin su consentimiento. Y si había algo que Sofía odiaba, era no tener control sobre su propia vida. Decidida, tomó su abrigo y salió a la noche. Si había respuestas a encontrar, no esperaría que llegaran a ella. Las calles de Madrid estaban más silenciosas de lo habitual, como si la ciudad misma contuviera el aliento ante lo que estaba por ocurrir. Sofía caminaba con pasos decididos, pero su mente era un torbellino. Cada detalle de su vida había sido calculado con precisión hasta ese momento, y ahora se encontraba en medio de un enigma que no entendía del todo. Aquel nombre, Alejandro, seguía resonando en su mente como un eco distante. Si era parte de su pasado, ¿por qué no podía recordar con claridad? ¿Y qué significaba aquella advertencia de no hablar sobre ello? Llegó al café de la esquina, un pequeño local de aspecto antiguo donde solía refugiarse cuando necesitaba pensar. Se sentó junto a la ventana y pidió un café solo. Su teléfono descansaba sobre la mesa, pero no recibió más mensajes, como si la persona al otro lado estuviera esperando que ella diera el siguiente paso. Mientras removía el café con la cuchara, intentó recordar más. Algo había bloqueado esos recuerdos en su mente. No era un simple olvido. Era algo más profundo. De pronto, una sombra se reflejó en la ventana frente a ella. Su cuerpo se tensó antes de girarse lentamente. Allí estaba él, Alejandro, de pie, con las manos en los bolsillos, observándola con la misma intensidad con la que lo había hecho en la estación. La mirada de un hombre que conocía secretos que ella no podía recordar. Sin decir palabras, se sentó frente a ella. Sofía sintió un cosquilleo en la piel, no solo porque era atractivo de una manera enigmática, sino porque su presencia despertaba algo en su interior que no podía explicar. Durante largos segundos, ninguno de los dos habló. Finalmente, él rompió el silencio. No deberías haber venido. Su voz era profunda, con un tono de resignación. Sofía entrecerró los ojos,
sintiendo que la rabia se mezclaba con su confusión. No entiendo nada, y me niego a vivir con un vacío en mi propia memoria. Alejandro suspiró, desviando la mirada por un instante. Luego se inclinó levemente sobre la mesa y susurró. Si no recuerdas, es porque alguien quiso que lo olvidaras. El peso de esas palabras cayó sobre ella como un bloque de hielo. ¿Alguien le había arrebatado sus recuerdos? ¿Cómo era posible? Su instinto de abogada le decía que las respuestas estaban cerca, pero lo que más la aterrorizaba era la sensación de que todo esto no era nuevo, como si, de alguna manera, ya hubiera pasado antes. No puedo explicarte todo aquí, continuó Alejandro, observando la puerta del café, como si esperara que alguien los estuviera siguiendo. Pero si realmente quieres la verdad, debes estar dispuesta a enfrentarla. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Lo que estaba en juego era más grande de lo que había imaginado. «Dímelo», susurró sin apartar la mirada de sus ojos oscuros. «Estoy lista». Alejandro esbozó una sonrisa triste. «Eso mismo dijiste la última vez». Y en ese instante, Sofía supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El aire dentro del café se volvió denso, como si cada partícula de oxígeno hubiera sido consumida por la intensidad de la conversación. Sofía no apartaba la mirada de Alejandro, pero en su interior sentía que la realidad se desmoronaba bajo sus pies. «Eso mismo dijiste la última vez». Su voz seguía reverberando en su mente, como un eco distante que intentaba alcanzar un recuerdo enterrado. «¿De qué estás hablando?», preguntó finalmente, sintiendo que su propia voz temblaba más de lo que le hubiera gustado. Alejandro observó la taza de café entre sus manos antes de responder. «Esto ya ocurrió antes, Sofía. Y cada vez que llegamos a este punto, las cosas terminan de la misma manera». El silencio entre ambos se volvió insoportable. La piel de Sofía se erizó. Sus dedos se cerraron en un puño sobre la mesa, intentando aferrarse a la realidad. «Eso es imposible», susurró. «No puedes simplemente decirme que esto es un ciclo, como si mi vida fuera un juego que se repite». Alejandro sonrió con una mezcla de tristeza y resignación. Y sin embargo, aquí estamos. Sofía sintió que algo en su mente se resquebrajaba. No tenía sentido. No tenía lógica. Pero entonces, una imagen fugaz atravesó su conciencia. Una lluvia torrencial golpeando los cristales de una ventana. Un teléfono sonando, una voz masculina diciendo su nombre con desesperación. Un disparo, un grito. Y luego, oscuridad. Sofía inhaló bruscamente. Su pecho se contrajo con el impacto de la visión. No era un sueño. No era su imaginación. Era un fragmento de algo que su mente había intentado borrar. ¿Qué significa eso?», balbuceó, sintiendo que un sudor frío cubría su nuca. Alejandro la observó con una seriedad absoluta. «Significa que estás recordando, y si recuerdas demasiado rápido, ellos vendrán por ti otra vez». Sofía sintió que la sangre abandonaba su rostro. «¿Ellos? ¿Quiénes?». Alejandro miró por la ventana del café. Su mandíbula se tensó. Las calles de Madrid se transformaron en un laberinto de sombras y luces difusas, mientras Alejandro guiaba a Sofía a través de callejones estrechos y avenidas semivacías. La noche pesaba sobre sus hombros como una advertencia silenciosa, un manto de incertidumbre que se cernía sobre ellos. Sofía apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. Hace unas horas, su mayor preocupación era cerrar un caso complicado en el bufete. Ahora estaba huyendo con un hombre que decía conocer un pasado que ella había olvidado. Cuando finalmente se detuvieron, Sofía miró a su alrededor. Estaban frente a un edificio de apartamentos de aspecto común, anodino, sin ningún rasgo que lo hiciera destacar. Alejandro sacó una llave y abrió la puerta con un movimiento rápido, instándola a entrar. Una vez dentro,
Encendió una lámpara de pie que iluminó una sala modesta, con muebles funcionales y pocas decoraciones personales. Todo en el lugar parecía indicar que se trataba de un refugio más que de un hogar. «Aquí estaremos seguros por ahora», murmuró Alejandro, cerrando todas las cortinas y asegurándose de que la puerta estuviera bien bloqueada. Sofía se cruzó de brazos, tratando de contener el torbellino de emociones que la consumía. «No pienso dar un solo paso más sin respuestas», exigió, su voz firme, aunque sentía que su propio cuerpo temblaba. «Me has arrastrado hasta aquí. Me has hecho dudar de mi propia memoria. Y ahora dices que hay personas tras de mí. Quiero saber quiénes son y qué demonios está pasando». Alejandro la miró con esa intensidad impenetrable, como si estuviera decidiendo cuánto debía decirle. Finalmente, suspiró y se dejó caer en un sillón, apoyando los codos en las rodillas. «Hace años, tú y yo estábamos juntos en algo grande», comenzó, eligiendo sus palabras con cautela. «Pero hubo un momento en el que las cosas salieron mal, muy mal, tanto que alguien decidió que lo mejor era que olvidaras todo». Sofía sintió un nudo en el estómago. «¿Olvidar?», repitió, incrédula. «¿Cómo se puede hacer algo así?». Alejandro bajó la mirada. «No sé exactamente cómo lo hicieron, pero sé quién lo hizo». Sofía sintió su corazón latir con fuerza contra su pecho. «Dímelo». Alejandro levantó la vista y sostuvo su mirada. «El bufete para el que trabajas». Sofía sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «Eso no tiene sentido», susurró. «¿Por qué mi trabajo tendría algo que ver con esto?». Alejandro se puso de pie y se acercó a ella. «Porque no siempre fuiste abogada, Sofía. Hace 5 años, trabajabas en un caso que exponía una red de corrupción dentro de una de las firmas legales más grandes de España. Descubriste algo que no debías, algo que ponía en peligro a personas con demasiado poder, y cuando trataste de revelar la verdad, desapareciste». La cabeza de Sofía comenzó a palpitar. Su respiración se volvió errática. «Eso es imposible». Alejandro la tomó por los hombros, obligándola a mirarlo a los ojos. «¿Por qué crees que no recuerdas nada antes de hace 5 años?» Sofía sintió que su mundo entero se desmoronaba. Había vivido una vida que no le pertenecía. Había sido manipulada. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, la verdad comenzaba a abrirse camino en su mente. Pero antes de que pudiera decir algo más, se escucharon 3 golpes secos en la puerta. Alejandro se tensó de inmediato, sacó un arma de un cajón y la miró con urgencia. Nos encontraron. Y en ese instante, la batalla por recuperar su verdad acababa de comenzar. El sonido de los golpes resonó en el pequeño apartamento como un eco funesto. Sofía sintió que la adrenalina la invadía, su cuerpo tenso, sus sentidos alerta. Alejandro le indicó con una mirada que se moviera hacia la pared lateral, fuera del campo de visión de la puerta. Su mano firme sostenía el arma con la seguridad de alguien que había estado en situaciones similares demasiadas veces antes. El silencio que siguió fue aún más inquietante. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. No era una llamada casual, era un código. Sofía lo supo sin necesidad de que nadie se lo explicara. Había pasado por esto antes. La memoria volvió a atacarla en fragmentos. Un pasillo oscuro. Un escritorio lleno de documentos. Un teléfono vibrando en la madrugada con un número desconocido. 3 golpes en una puerta. Su respiración se volvió errática mientras su mente intentaba juntar las piezas. «Alejandro», susurró sintiendo que su propia voz temblaba. «Yo sé quién es». Él la miró sorprendido, pero no tuvo tiempo de responder. La puerta se abrió con un leve crujido. La seguridad había sido forzada. Alguien estaba dentro. Alejandro se movió con rapidez, sujetando a Sofía por la muñeca y tirando de ella hacia un pequeño pasillo lateral. No podían quedarse allí. Mientras corrían,
Sofía sintió que su corazón latía con tanta fuerza que parecía querer escapar de su pecho. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido, pero al mismo tiempo sentía que ya había vivido esto antes. Salieron a un pasillo estrecho que daba al patio trasero del edificio. Alejandro se detuvo por un instante, escuchando. «Van a rodear la calle», susurró, mirando hacia los muros de ladrillo que los separaban de la libertad. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Sofía, aunque en el fondo ella ya conocía la respuesta. Alejandro entrecerró los ojos. «Porque nos lo enseñaron». La afirmación hizo que la sangre de Sofía se congelara. «Nos lo enseñaron». Los recuerdos comenzaron a resurgir con más intensidad. No solo flashes, sino momentos completos. El entrenamiento, las misiones, las noches sin dormir revisando informes clasificados, las horas que pasó junto a Alejandro, planeando infiltraciones. Sofía llevó una mano a su sien. «No era un caso de corrupción, ¿verdad?». Alejandro exhaló lentamente. «No, éramos agentes encubiertos. Trabajábamos dentro de ese bufete para exponer una red de tráfico de información entre jueces, políticos y empresarios. Pero algo salió mal. Nos descubrieron». Sofía sintió que las piernas le fallaban. «Y me hicieron olvidar». Alejandro asintió. «No solo eso. Te hicieron creer que siempre fuiste una abogada común. Te implantaron una historia, una vida que no era la tuya». Sofía sintió náuseas. Todo lo que había conocido, todo en lo que había creído, era una mentira meticulosamente construida. Pero antes de que pudiera procesar más, el sonido de pasos rápidos los hizo reaccionar. «¡Salgamos de aquí!», ordenó Alejandro, corriendo hacia el muro más bajo del patio. Sofía no lo pensó dos veces. Escaló con la misma destreza con la que su cuerpo parecía recordar haberlo hecho antes. Mientras caían del otro lado, alejándose en la oscuridad de la ciudad, Sofía supo que no había vuelta atrás. Su vida, su identidad, su futuro. Todo estaba en juego. Pero ahora, por primera vez, sabía la verdad. La ciudad dormía, ajena a la cacería que se desarrollaba en sus calles. Sofía y Alejandro corrían entre callejones estrechos, esquivando los haces de luz de los faros que barrían la oscuridad en busca de ellos. El aire frío de la madrugada quemaba sus pulmones, pero no podían detenerse. Ahora que Sofía sabía la verdad, se había convertido en un blanco. Se ocultaron detrás de un contenedor de basura, mientras un coche negro pasaba lentamente por la calle principal. El tintineo de la radio de la patrulla que viajaba dentro resonó en la noche. Sofía apretó los dientes, conteniendo la respiración. Sabía que si los encontraban, no habría oportunidad de hablar. Cuando el coche desapareció en la distancia, Alejandro se inclinó hacia ella. «Tenemos que salir de Madrid». Sofía lo miró fijamente. «No pienso huir». Él frunció el ceño. «No es huida, es estrategia. Sabemos lo suficiente para enfrentarlos, pero necesitamos tiempo». Sofía sacudió la cabeza. «¿Tiempo para qué? ¿Para que me borren la memoria otra vez? ¿Para que nos encuentren y terminen lo que empezaron? No, Alejandro. Quiero recuperar todo. No pienso vivir otra vez en la ignorancia». Alejandro la miró con intensidad. «Si peleamos, tenemos que hacerlo bien. Y eso significa encontrar pruebas. Algo que revele lo que hicieron contigo». Sofía sintió que su corazón se aceleraba. La sola idea de volver a enfrentarse a los responsables hacía que la ira y el miedo se mezclaran dentro de ella. Pero no tenía elección. Ya no... «Hay un lugar», murmuró, mordiéndose el labio. «El bufete tiene un archivo en la oficina central. Allí es donde guardan documentos clasificados. Recuerdo...». Se detuvo. Estaba recordando otra vez. No era solo un presentimiento. Sabía con certeza que en ese archivo estaban los reportes que justificaron su desaparición.
Alejandro la estudió por un momento antes de asentir. Alejandro la estudió por un momento antes de asentir. Si lo encontramos, podemos exponerlos. Pero si entramos allí, ya no habrá vuelta atrás. Sofía inspiró profundamente. No hay vuelta atrás desde el momento en que respondí a ese primer mensaje. Alejandro esbozó una sonrisa fugaz, orgulloso de su determinación. Entonces lo haremos esta noche. La decisión estaba tomada. Era hora de dejar de correr y enfrentarse a la verdad. La noche parecía más oscura que nunca cuando Sofía y Alejandro se deslizaron entre las sombras hacia la imponente torre de oficinas que albergaba el bufete. Desde el exterior, el edificio lucía silencioso, inerte, una estructura moderna de vidrio y acero que ocultaba verdades demasiado peligrosas para salir a la luz. Pero Sofía ya no tenía miedo. Había pasado demasiado tiempo viviendo en una mentira. Ahora estaba lista para descubrir quién era realmente. Alejandro se movía con precisión, con la seguridad de alguien que ya había hecho esto antes, porque lo habían hecho antes. Las memorias seguían regresando, retazos de una vida que le habían arrebatado sin su consentimiento, misiones secretas, informes codificados. No solo era una abogada, era mucho más. Las cámaras están inactivas por 10 minutos, susurró Alejandro, mientras tecleaba un código en la puerta lateral del edificio. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Sofía. Alejandro la miró. Porque fuiste tú quien programó la vulnerabilidad en el sistema antes de que te lo quitaran todo. Sofía sintió un escalofrío. Yo hice esto, yo planeé esto, pero no había tiempo para cuestionarse. La puerta se abrió con un leve clic y entraron sin dudarlo. El pasillo estaba en penumbra. Caminaron en silencio, avanzando entre escritorios apagados y estanterías repletas de archivos legales. La oficina donde se encontraba el servidor de datos estaba al final del pasillo. Sabía exactamente dónde buscar, aunque no recordara haber estado allí antes. Llegaron a la puerta de seguridad. Sofía miró el lector biométrico y sintió un nudo en la garganta. Mi huella no va a funcionar, susurró. Si me borraron, también eliminaron mi acceso. Alejandro sonrió de lado y sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Por eso traje esto. Colocó el gadget sobre el lector y tras unos segundos la luz verde parpadeó y la puerta se abrió. Sofía entró rápidamente y se dirigió al servidor. Su cuerpo recordaba lo que su mente aún luchaba por recuperar. Sus manos volaron sobre el teclado, abriendo archivos ocultos, revisando registros de acceso, y entonces lo vio. Su nombre, su expediente. Sofía hizo clic y la pantalla se llenó de datos. Sujeto, Sofía Montenegro, riesgo operativo, procedimiento de neutralización, protocolo de borrado controlado, reemplazo de memoria en progreso, agente clave en caso, Alejandro Ferrer. La respiración de Sofía se detuvo. El nombre de Alejandro estaba allí. Se giró lentamente hacia él, su mente explotando en 1000 preguntas. ¿Tú sabías esto? Alejandro bajó la mirada. Sabía que te habían borrado, pero no sabía que fui parte del proceso. Sofía sintió que su pecho se encogía. ¿Había confiado en él solo para descubrir que él también la había traicionado? Pero antes de que pudiera seguir cuestionándolo, una alarma silenciosa se activó en la pantalla. Alguien sabía que estaban allí. Nos encontraron, susurró Alejandro. El sonido de pasos apresurados comenzó a llenar el pasillo. Sofía cerró los archivos y extrajo la memoria con la información. No importaba lo que descubrió sobre Alejandro. En ese momento, solo había una opción: salir con la verdad. Porque ahora lo sabía. Ellos no solo la querían muerta, querían que nunca hubiera existido. Las alarmas resonaban en el silencio de la madrugada, mientras Sofía y Alejandro corrían por el pasillo, esquivando la inminente llegada de los guardias. El latido de su corazón era un tambor en sus oídos, pero su mente estaba centrada en una sola cosa. Tenía la prueba. La memoria en su bolsillo contenía la verdad sobre lo que le habían hecho.
Ahora tenía algo por lo que luchar. Llegaron a la escalera de emergencia justo cuando una puerta se abrió de golpe detrás de ellos. Siluetas oscuras, voces apresuradas, armas levantadas. ¡Ahí están! Alejandro la empujó hacia adelante. ¡Corre! Sofía bajó los escalones a toda velocidad, sintiendo el eco de las botas golpeando el metal detrás de ellos. Cada paso que daba era un recuerdo más que volvía. Recordó noches de entrenamiento, huidas anteriores, balas rozándole la piel. Ella había sido alguien más, y ahora estaba volviendo a serlo. Cuando llegaron a la planta baja, Alejandro empujó la puerta de emergencia con fuerza. Un callejón oscuro, un coche esperándolos. ¡Vamos!, gritó una voz desde el interior. Sofía apenas reconoció el rostro del conductor, pero Alejandro no dudó en saltar dentro. Ella lo siguió sin pensarlo, y el vehículo aceleró antes de que los guardias llegaran a la salida. El silencio dentro del auto era ensordecedor. Sofía intentaba regular su respiración mientras miraba la pequeña memoria USB en su mano. Esto era todo. ¿Qué hay ahí dentro?, preguntó el conductor, un hombre de mediana edad con barba rala y mirada cansada. Sofía tragó saliva. La prueba de que me borraron la memoria. La prueba de que estuve trabajando dentro del bufete para desmantelar su red de corrupción. El conductor asintió. Entonces es hora de acabar lo que empezaste. Entonces es hora de acabar lo que empezaste. Alejandro giró el rostro hacia ella, pero Sofía ya no lo miraba de la misma forma. Tu nombre estaba en mi expediente, murmuró con la voz contenida. No eras solo mi compañero. Tú hiciste esto. Alejandro cerró los ojos como si hubiera estado esperando esa acusación. Yo traté de detenerlo, Sofía, pero fallé. El coche giró bruscamente en una calle vacía, la ciudad deslizándose a su alrededor como un fantasma. Si fallaste, significa que alguna vez fuiste parte de esto, dijo Sofía, apretando los dientes. Alejandro la miró con un dolor indescriptible en sus ojos oscuros. Lo fui. Sofía sintió que la sangre se le helaba. ¿Entonces? ¿Toda esta misión fue un engaño? ¿Todo esto era solo para mantenerme bajo control? Alejandro negó con la cabeza. No. Todo esto fue para corregir el error, para devolverte lo que te quitaron. El coche se detuvo frente a un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. El conductor apagó el motor y se giró hacia ellos. No tenemos mucho tiempo. Decidan qué van a hacer. Sofía miró la memoria USB entre sus dedos. Había encontrado la verdad, pero ahora tenía que decidir qué hacer con ella. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro estaba completamente en sus manos. El edificio abandonado se alzaba como un gigante en ruinas en la periferia de Madrid. Sus ventanas rotas y muros cubiertos de grafitis contaban historias de olvido y decadencia, pero para Sofía, ese sería el lugar donde recuperaría su vida. Aún con la memoria USB en su mano, bajó del coche sin apartar la mirada de Alejandro. Las revelaciones de la última hora habían cambiado todo. Él había estado involucrado en lo que le hicieron. Había sido parte de la maquinaria que la despojó de su identidad. Y sin embargo, ahora decía que quería ayudarla. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Sofía en voz baja, sintiendo el peso de la traición aún clavado en su pecho. Alejandro la observó con una expresión que mezclaba culpa y determinación. Porque, en su momento, pensé que era la única forma de mantenerte con vida. Sofía apretó los labios. No era la respuesta que quería escuchar. El conductor del coche, un hombre llamado Raúl, interrumpió la tensión con un carraspeo. No tenemos mucho tiempo. Si esa memoria contiene lo que dices, deben estar rastreándola en este momento. Sofía miró la pequeña unidad de almacenamiento, la prueba de que existió antes de que la borraran. Necesito acceso a una red segura, dijo. Esto no se trata solo de recordar, se trata de exponerlos. Alejandro asintió. Ya he pensado en eso. Hay alguien que puede ayudarnos. Sofía lo miró con desconfianza.
¿Alguien de confianza? La única persona en la que confío ahora mismo, respondió él. Raúl condujo el coche hasta un barrio discreto en la parte vieja de la ciudad. Se detuvieron frente a un pequeño café cerrado, con una persiana metálica a medio bajar. Alejandro se bajó primero y tocó 3 veces en la puerta trasera. Un código. Unos segundos después, la puerta se abrió, revelando a una mujer de cabello oscuro, mirada afilada y expresión de pocas palabras. «Tienes 5 minutos para explicarme por qué demonios viniste aquí», dijo ella sin rodeos. «Lucía, necesitamos tu ayuda», dijo Alejandro con tono serio. Lucía cruzó los brazos. «¿Otra vez con esto? Alejandro, la última vez que intentaste meterte con esta gente casi terminamos todos muertos». Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era la primera vez que hacían esto. «Esta vez es diferente», interrumpió Sofía. «Tengo la prueba de lo que me hicieron. Tengo que recuperarlo todo». Lucía la miró con más atención. Así que la niña prodigio volvió a la acción. «Nunca pensé que te volvería a ver consciente». El comentario la descolocó. Lucía la conocía de antes. «¿Tú también sabías lo que me hicieron?», preguntó Sofía, sintiendo que la rabia crecía dentro de ella. Lucía suspiró y miró a Alejandro con reproche. «No le contaste todo, ¿verdad?». Sofía sintió que el suelo volvía a desmoronarse bajo sus pies. Aún había más secretos. «No hay tiempo para más mentiras», dijo Sofía con firmeza. «¿Me ayudas o no?». Lucía la estudió por unos segundos y luego hizo un gesto con la cabeza. «Ven conmigo». Entraron al café y Lucía los llevó a una habitación trasera donde había varias computadoras encendidas. Era una hacker. «Dame la memoria», dijo Lucía extendiendo la mano. Sofía dudó por un instante antes de entregársela. Era la única copia. Si la perdían, todo estaría acabado. Lucía conectó el dispositivo y comenzó a teclear rápidamente. «Esto tiene un cifrado complejo», murmuró, «pero nada que no pueda romper». Alejandro se acercó a Sofía y le habló en voz baja. «Una vez que esto salga a la luz, no habrá vuelta atrás». Sofía lo miró con determinación. «No ha habido vuelta atrás desde el momento en que empecé a recordar». Y mientras los archivos comenzaban a desencriptarse en la pantalla, supo que la batalla final estaba a punto de comenzar. El sonido de las teclas resonaba en la habitación en penumbra mientras Lucía trabajaba con precisión quirúrgica en la computadora. La pantalla se llenaba de códigos y líneas de datos encriptados que poco a poco comenzaban a descifrarse. Sofía observaba la pantalla como si su propia existencia dependiera de ello, y en cierta forma así era. «Ya casi lo tengo», murmuró Lucía con la mirada fija en la pantalla. «Pero hay algo raro aquí». Sofía se inclinó hacia adelante. «¿Qué pasa?». Lucía frunció el ceño. «Hay un protocolo de eliminación automática. Alguien configuró estos archivos para destruirse en cuanto sean desencriptados». Alejandro se tensó. «¿Puedes evitarlo?». Lucía sonrió con una mezcla de arrogancia y desafío. «Por favor, claro que puedo». «¡Claro que puedo!». Sus dedos volaron sobre el teclado, ingresando comandos a toda velocidad. Sofía contuvo el aliento. Era una carrera contra el tiempo. Si fallaban, perderían la única prueba que tenían. De pronto, la pantalla parpadeó y una serie de documentos aparecieron ante sus ojos. Expedientes internos del bufete, informes sobre operaciones encubiertas, y lo más impactante, una lista de personas que habían sido neutralizadas con el mismo método que Sofía. «Dios», susurró Sofía leyendo los nombres. Había decenas de personas, periodistas, jueces, investigadores, todos borrados, y al final de la lista su propio nombre. Sofía Montenegro. Protocolo de eliminación ejecutado. Memoria reemplazada. Estado. Activo. En observación. Sofía sintió que el estómago se le revolvía. No solo la habían borrado,
La habían estado vigilando todo este tiempo. «Esto es suficiente para exponerlos», dijo Alejandro con la mirada fija en la pantalla. «Con esto los hundimos». Lucía asintió y comenzó a transferir los archivos a varios servidores externos. «Voy a enviarlo a todas las agencias que valgan la pena. Pero hay algo más». Lucía hizo clic en otro archivo. Un video. Sofía sintió que su piel se erizaba cuando vio su propio rostro en la pantalla. Era ella, en una sala de interrogatorio. Con Alejandro. El sonido era distorsionado, pero reconoció su propia voz. «Dijimos que solo borrarían fragmentos», decía Alejandro en el video. «No pueden erradicarlo todo». Una voz desconocida respondió. «No podemos correr el riesgo de que recupere los recuerdos». Sofía en la pantalla luchaba contra las ataduras en sus muñecas. «Alejandro, no me hagas esto». Alejandro en el video miró a los otros hombres y dijo algo en voz baja. Y luego, la pantalla se volvió negra. Sofía retrocedió un paso sintiendo que el aire la abandonaba. Tú sabías todo esto desde el principio», murmuró mirando a Alejandro con el corazón latiéndole en el pecho como un tambor de guerra. Él cerró los ojos por un instante. «Lo intenté. Traté de salvarte, pero no pude». Sofía sintió que una ira ardiente la consumía. Había confiado en él, había seguido cada una de sus órdenes, y todo este tiempo él había sido parte del engaño. Lucía miró a los dos y suspiró. «No tenemos tiempo para un drama ahora. Tenemos que irnos». Pero antes de que pudieran moverse, se escucharon disparos en la entrada. Alejandro sacó su arma en un instante. «Nos encontraron». Sofía miró la pantalla. El archivo aún estaba subiendo. 10 segundos. 9. 8. Los pasos acelerados resonaron en el pasillo. 7. 6. Un golpe fuerte contra la puerta. 5. 4. Sofía apretó los puños. No iba a perder esto. 3. 2. 1. La transferencia se completó. La verdad estaba fuera. Y en ese momento, la puerta explotó. La explosión sacudió la habitación, lanzando humo y escombros en todas direcciones. Sofía sintió como la onda expansiva la arrojaba contra la pared, el impacto dejándola aturdida por un instante. El caos se desató en segundos. Disparos, voces gritando órdenes. El enemigo había llegado. Alejandro reaccionó al instante, disparando hacia la entrada mientras Lucía protegía el disco duro donde había guardado los archivos. La verdad estaba en el aire, enviada a múltiples servidores. Pero si morían allí, nunca verían las consecuencias. Sofía se levantó tambaleante, sintiendo la sangre caliente corriendo por su frente. No podía morir ahora. No después de todo lo que había descubierto. Se lanzó hacia la mesa donde Lucía trabajaba y agarró la memoria USB de repuesto que la hacker había preparado. Si todo lo demás fallaba, ese era su seguro. «¡Salgamos de aquí!», gritó Alejandro disparando contra los hombres que irrumpían en la habitación. Lucía abrió una trampilla en el suelo. «¡Por aquí!». Sofía no lo pensó dos veces. Se deslizó por la estrecha abertura, cayendo en un túnel subterráneo. Alejandro la siguió, y segundos después, Lucía cerró la trampilla tras ellos. Los disparos aún resonaban arriba. Sabían que no tenían mucho tiempo. «Esto nos llevará a una salida en la calle», jadeó Lucía corriendo a su lado. El túnel era angosto y oscuro, pero después de varios minutos de carrera, emergieron en una calle trasera de Madrid. El mundo seguía igual, la ciudad seguía viva, ignorante del hecho de que su sistema estaba a punto de colapsar. Sofía se apoyó en la pared, tratando de recuperar el aliento. Su cuerpo temblaba de cansancio, pero su mente estaba más despierta que nunca. Lo habían logrado. Alejandro se giró hacia ella. «Los archivos se enviaron. Pronto todos sabrán lo que hicieron». Lucía revisó su teléfono y sonrió. «Las primeras filtraciones ya están en las redes».
Medios independientes lo están replicando. Es demasiado tarde para que lo oculten. Sofía cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de todo lo que había perdido y todo lo que había recuperado, su identidad, su verdad, su vida. Pero había algo que aún no estaba resuelto. Alejandro. Se giró lentamente hacia él, su expresión cargada de emociones encontradas. Sabías lo que me hicieron, y aún así, nunca me dijiste la verdad. Alejandro bajó la mirada, con una mezcla de culpa y resignación en su rostro. No quería perderte otra vez. El silencio se extendió entre ellos. Había demasiada historia, demasiados secretos, demasiadas heridas abiertas. No sé si puedo perdonarte, susurró Sofía. Alejandro asintió con tristeza. No te culpo. Pero antes de que pudiera decir algo más, Lucía miró su teléfono y frunció el ceño. Tenemos que irnos. Ahora. Sofía y Alejandro intercambiaron una última mirada. No todo estaba resuelto. No todavía. Pero la verdad estaba fuera. Y ahora, su lucha no era por venganza. Era por justicia. Con un último respiro, Sofía se giró y comenzó a caminar. Hacia un futuro incierto. Hacia un nuevo horizonte. Y así llegamos al final de este capítulo. Si te ha gustado la historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras narraciones. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. ¿Qué opinas de lo que sucedió? Déjanos tu comentario, queremos saber tu opinión y si tienes ideas para nuevas historias, no dudes en compartirlas. Nos vemos en el próximo video donde continuaremos explorando más misterios, drama y emoción. Hasta la próxima.